Presentamos la 10ª sesión de la Conferencia Por Su Causa 2016. La Iglesia prevalecerá, respondiendo a tiempos difíciles, con el pastor Mark Dever. Amigos, es un gusto estar con ustedes de nuevo esta tarde. Y como acaban de escuchar, me gustaría pasar nuestro tiempo juntos en esta tarde pensando en cómo nosotros debemos responder a tiempos desafiantes. En Estados Unidos, la opinión pública acerca del matrimonio del mismo sexo está cambiando dramáticamente, como también están cambiando tanto las opiniones públicas como las leyes del mismo en muchas naciones alrededor del mundo. Claro que este cambio solo es uno en una constelación más grande. En el mundo de habla inglesa, las perspectivas comunes acerca de la familia, el amor, la sexualidad en general, la tolerancia, Dios y mucho más parecen estar empujando en direcciones que colocan a los cristianos que creen a la Biblia como nosotros a la defensiva. Eso parece estar sucediendo en Uruguay, en México, en Argentina, en Brasil. ¿Qué hay acerca de la República Dominicana aquí? Es fácil sentirnos como si nosotros, como cristianos, nos hemos vuelto los nuevos forajidos morales, para usar la frase de Al Mohler. Defender principios cristianos históricos más y más te va a meter en problemas socialmente y quizás, inclusive económicamente, quizás un día, criminalmente. Es irónico que a los cristianos se les dice que no impongan sus ideas en otros, aun cuando la amenaza de pérdida de trabajo u otros castigos amenazan a cristianos por no seguir la nueva línea de pensamiento. Para muchos en la izquierda cultural se vuelve claro que la tolerancia nunca fue un principio que ellos tuvieron, simplemente fue una táctica que ellos usaron mientras que la necesitaban para que sus perspectivas pudieran volverse dominante, y una vez que han alcanzado ese dominio, descartan la tolerancia. En todo esto, hay una necesidad para que los cristianos no entren en pánico o que hablen en alarma, en un tono de alarma, pero hasta el punto que lo hagamos, hasta ese mismo punto mostramos que hemos abrazado un cristianismo no bíblico y nominal, solo en nombre, una fe nominal. Entonces, ¿a dónde vamos para encontrar las respuestas en días como estos? Bueno, como hemos estado pensando en esta conferencia, las Escrituras son suficientes. Las Escrituras son suficientes. Las Escrituras son a donde acudimos. Entonces, lo que me gustaría hacer en nuestro tiempo esta tarde es sugerirles 7 versículos, 7 implicaciones de esos versículos para sobrevivir los cambios reales, culturales, que estamos en la actualidad viendo. Piensen en esto como 7 peldaños escriturales para que puedas enfrentar un diluvio de impiedad. Número 1. Juan capítulo 3, versículo 3. Abre tu Biblia ahí conmigo. Juan capítulo 3, versículo 3. Mientras que estás llegando ahí, te recuerdo del contexto. Juan es el discípulo amado. Él escribe este evangelio diciendo mucho de lo que no está en los otros evangelios. Y aquí, desde el principio del ministerio de Jesús, solo Juan registra para nosotros esta reunión sorprendente entre un maestro de Israel, Nicodemo, y Jesús. Y Nicodemo viene preguntándose cómo es que él podría nacer de nuevo. Y es en este contexto que Jesús le dice, en Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús declaró, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El maestro quería ver el reino de Dios. Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. El maestro le dice, ¿cómo puede nacer de nuevo? Jesús le dice, solo por el Espíritu de Dios. Aquí está la implicación que quiero señalar de este versículo.
Recuerda que las iglesias existen para trabajar para el cambio sobrenatural. Siempre recuerda que las iglesias existen para trabajar para el cambio sobrenatural. El cambio por el que trabajamos no es algo normal, no es algo que está en tu capacidad o la mía. La fe cristiana entera está basada en la idea de que Dios toma personas que están espiritualmente muertas y les da vida nueva. Amigos, siempre que evangelizamos, estamos evangelizando en el cementerio. Nunca ha habido un tiempo o cultura cuando fue natural arrepentirte de tus pecados. Esa cultura no existe, nunca ha existido, nunca existirá en este mundo. Los cristianos, las iglesias y los pastores en especial deben saber en la profundidad de su ser que siempre hemos estado concentrados en trabajo que es sobrenatural. Desde ese punto de vista, los cambios culturales recientes han hecho nuestro trabajo 0% más difícil. Ese es el número 1. Número 2. Pasa a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Pablo escribe estas dos cartas a Timoteo, el pastor joven de la iglesia en Éfeso, a quien había discipulado. 2 de Timoteo es la última carta que Pablo escribe. Él le advierte a Timoteo de los días impíos que va a enfrentar, los tiempos difíciles. Y él dice aquí en el capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Implicación número 2. Entiende que la persecución es normal. La persecución es normal. Jesús nos dijo que si lo seguíamos, no solo tendremos el hecho de que tendremos regalos de madres, padres, hermanos y hermanas, pero también persecución. Él enseñó, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, por causa de mí. Aquí Pablo dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. No hace mucho tiempo atrás estaba predicando a lo largo del Evangelio, de los Evangelios, en uno de los Evangelios. Y algunas personas se acercaron al final y me dijeron, he notado que nos has enseñado mucho últimamente acerca de lo que debemos hacer en días de persecución y realmente te agradezco porque has sido tan sensible en términos pastorales a los momentos tan difíciles que estamos viviendo en esta época. Y varios comentarios llegaron a mí. Después de uno de ellos les dije a la persona, sabes, realmente creo que no estoy predicando algo realmente de manera diferente a lo que yo prediqué hace 20 años atrás. Si me oyes y regresaras y me oyeras predicar 1 Pedro hace 20 años atrás, descubrirás que la exposición bíblica es lo mismo. Y estaba diciendo lo mismo porque eso es lo que enseñan las Escrituras. Quizás es que ahora tienes oídos para oír esto, pero amigos, la persecución siempre es la norma para los cristianos. La persecución es lo que los cristianos enfrentan en el mundo caído. Es lo que Jesús enfrentó. Nosotros estamos siguiendo a Jesús. Puedes ir a Juan 16 para ver la enseñanza misma de Jesús de esto. Ahora, podría ser que en la providencia de Dios, algunos cristianos se encuentren en lugares en donde, aún si entregan sus vidas a obedecer a Jesús, no encontrarán persecución, no serán insultados, pero eso realmente es la excepción. Eso realmente es lo anormal en un mundo caído. Pero amigos, no debemos engañarnos por edificios bonitos en los que tantas iglesias se les permite reunirse. Este Jesús a quien seguimos fue ejecutado como un criminal del Estado. Uno de mis colegas pastores recientemente comentó que en la historia de la persecución cristiana frecuentemente son asuntos secundarios lo que provoca la persecución, no el Evangelio mismo. Los perseguidores con frecuencia no dicen, tú crees en el Evangelio de Jesucristo y por eso te voy a perseguir, sino que más bien alguna creencia o práctica que mantenemos como cristianos, debido a que creemos que la Biblia es verdad, contradice lo que la gente quiere o es una amenaza a su manera de ver el mundo. Y entonces se oponen a nosotros por lo que podríamos decir acerca de la moralidad o acerca de la verdad de la Biblia
o acerca de lo que vamos a permitir o no en el matrimonio. Hasta el punto en el que respondamos a los cambios en nuestra cultura, sea con pánico o al hablar en tono de alarma, hasta ese mismo punto contradecimos la enseñanza de la Biblia acerca del discipulado cristiano. Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, si eres uno de los que piensa que es exagerado pensar en que los evangélicos en el oeste hablan de persecución y que considera que si no es martirio no es persecución, entonces simplemente te pediría que volvieras a leer 1 Pedro. 1 Pedro habla de mucha persecución que no es martirio, no es ser matado por seguir a Jesús. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, él menciona diversas pruebas que estos cristianos jóvenes estaban enfrentando. ¿Cuáles eran las pruebas? Bueno, lees a lo largo de 1 Pedro, ves en el capítulo 2, versículo 12, que Pedro menciona ser acusado de hacer lo malo. En el capítulo 2, versículo 15, menciona la ignorancia de los hombres insensatos al apuntar al ejemplo de la perseverancia de Cristo. Dice en el capítulo 2, versículo 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba. En 1 Pedro 3:9, Pedro menciona que somos insultados. En el capítulo 4, él presenta a los no cristianos presionando a cristianos para que actúen de manera inmoral. Y cuando los cristianos se rehúsan y no entienden, ellos no entienden a los cristianos, se burlan de ellos. En el capítulo 4, versículo 14, Pedro escribe: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amigos, el mero hecho de que los cristianos en otros lugares del mundo en la actualidad, o que los cristianos aquí en la República Dominicana o en el pasado más, o quizás de nuevo en el futuro, son llamados a sufrir más por Cristo, no significa que la oposición que encontremos aquí deba ser hecho a un lado. Sufrir por Cristo podría ser demasiado pequeño como para ser identificado por algún estoico a nuestro alrededor, pero no es demasiado pequeño como para que Cristo no se dé cuenta. Nuestro mundo no es tan diferente de aquel a quien Pedro escribió. De nuevo, hasta el punto en el que respondamos a cambios de nuestra cultura, sea con pánico o al hablar en un tono de alarma, hasta ese mismo punto contradecimos la enseñanza de la Biblia acerca del discipulado cristiano común y corriente. Muestra que nos hemos acostumbrado a que lo nominal es lo normal, a que es socialmente aceptable. Creo que los pastores en particular deben poner el ejemplo al enseñar a sus congregaciones a no jugar a la víctima. Debemos sazonar en nuestras predicaciones y oraciones regulares el tono normal de la persecución por causa de Cristo. Si estás aquí como líder en tu iglesia local, debes reconocer que tu trabajo consiste en parte en preparar a la iglesia para que sepan cómo podemos seguir a Jesús, aun si significa crítica social o pérdida de privilegio o penalizaciones financieras o inclusive procesión criminal. Eso es parte de nuestro trabajo como pastores. Número 3. Regresa al Evangelio de Juan, al capítulo 16. No solo es que Juan tiene material interesante al principio acerca de Jesús, que es único, sino que Juan tiene un relato maravilloso de los capítulos 13 hasta el 17 acerca de las enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos la última noche de su ministerio terrenal. Oh, si eres un nuevo cristiano aquí, déjame decirte que estos capítulos 13 al 17 son especialmente capítulos dulces para el cristiano. En el capítulo 16, él está advirtiéndoles de manera muy franca que se va a ir y ellos van a estar tristes por esto, pero les dice que su tristeza se va a convertir en gozo. Y aquí está este tercer versículo que quiero señalarles. Juan capítulo 16, versículo 33. Capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. Les he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Aquí está la implicación para nosotros. Número 3. Evita la búsqueda de un mundo perfecto.
rechaza la búsqueda de un mundo perfecto. Los cristianos deben ser personas que buscan el amor y la justicia. Y eso significa que los cristianos siempre deben esforzarse para hacer su pequeño rincón del mundo un poco mejor de cómo lo encontraron. Sea un salón de kinder o un reino. Sea tu familia o tu vecindario. Sea tu equipo deportivo o tu lugar de trabajo. Pero aún conforme trabajamos por causa del amor y la justicia, debemos recordar que no vamos a transformar este mundo en el reino de nuestro Cristo mediante nuestros esfuerzos únicamente. Dios no nos ha comisionado para hacer perfecto a este mundo. Él nos ha comisionado primordialmente a apuntar al mundo al que un día lo hará perfecto en su venida, inclusive conforme pasamos nuestras vidas, mientras tanto, amando y haciendo el bien. Entonces, si te ves tentado a buscar un mundo perfecto, pensar que en la utopía, por favor recuerda que las Escrituras aquí no lo permiten. En este mundo tendrás aflicción. Y que la historia de esta creencia de que podemos perfeccionar este mundo caído tiene una historia de distraer y engañar aún a algunos de los seguidores de Cristo más celosos. Ten mucho cuidado en este punto. Es bueno sentir tristeza por la aprobación creciente del pecado en nuestro día, pero una de las razones por las que muchos cristianos en mi país se sienten desilusionados por los cambios culturales actuales es que en cierta manera hemos sido utópicos, hemos buscado tener un mundo perfecto, hemos pensado que podemos perfeccionar a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, yo creo que al ser dominicanos ustedes ven más allá de esa idea. O sea lo que sea que te guste de Estados Unidos, ves muchos problemas en Estados Unidos. Esos problemas no siempre son tan claros para los estadounidenses. Estamos afligidos con un nacionalismo terrible y orgullo que no es humilde y que no honra al Señor. Y entonces nos vemos tentados a buscar este mundo perfecto. Este es mi primer viaje a la República Dominicana. Tienen un hermoso país, por lo menos lo poquito que he visto de aquí al hotel. Y he valorado mucho la hospitalidad que ustedes me han mostrado y aquellos que están viajando conmigo. Me pregunto si tienen algo de estos problemas en su país, que los cristianos empiezan a pensar que nosotros podemos hacer de la República Dominicana perfecta, podemos cambiar este mundo. Oh, amigo, creo que hasta el punto en el que hablas con tono de alarma, hasta ese mismo punto demuestras que has sido motivado por ideas de tener un mundo perfecto, ideas que no debes tener. Queremos trabajar para tener mejor a nuestro mundo, pero no vivimos engañados pensando que podemos hacer que nuestro mundo sea perfecto. Número 4. Pasa al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12. Me encanta el Evangelio de Marcos. No porque se llama Marcos, sino porque es el más corto de los evangelios. Marcos entra al punto de manera inmediata. Dice en el griego, eutus, en español es inmediatamente. Y es un gran evangelio que leer con un amigo no cristiano. En los capítulos 11 al 14, Jesús está enseñando durante su última semana. Y en el capítulo 12, Jesús está en el templo, en público, en Jerusalén, un par de días antes de que sea arrestado y crucificado. Y los líderes religiosos una y otra vez están confrontándolo y tratando de engañarlo con preguntas y hacerlo caer. Y finalmente creen que ya encontraron una gran manera de hacerlo cuando alguien se le acerca con una moneda y le dice, ¿debemos pagar impuestos a César? Pensaron que esta es una pregunta en la que va a perder con toda seguridad, porque o va a decir no, lo cual esperan que lo diga, y mostrar que realmente es un revolucionario, y después encontrar la justificación que buscan para que el gobierno romano venga en contra de él, o es menos probable que va a decir sí,
Pero si dice sí, entonces todos los seguidores celosos van a decir, este es un traidor, no es un revolucionario, lo van a dejar y el aire va a perder fuerza su movimiento. Entonces ellos creen que esta es una pregunta tan inteligente que lo van a atrapar con esta. Entonces le muestran la moneda, le preguntan, ¿debemos pagar impuestos a César? Y no estaban esperando la respuesta que les dio. Marcos capítulo 12, versículo 17. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En esa respuesta, Jesús enseñó una administración que lo abarca todo, que toda persona, independientemente de su nacionalidad, fueran judíos o de otra nacionalidad, pertenece a Dios. Sin embargo, en eso también reconoció un subconjunto de administración que los gobiernos tienen, como César en ese entonces. Entonces, extrayendo una cuarta implicación aquí, usa nuestra administración democrática. Usa nuestra administración democrática. Reconoce que aún así como el gobierno romano tenía una responsabilidad por parte de Dios para gobernar con justicia, así hasta donde se nos da una función al determinar lo que el poder gobernante en nuestra nación es usado. Como cristianos debemos tomar nuestra parte en eso. Pablo escribe en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo no quiero que alguien concluya a partir de mis comentarios que no importa lo que los cristianos hacen públicamente o lo que los cristianos hacen con el Estado. Jesús nos dice aquí en Marcos 12 que le demos al César lo que es del César. Y Pablo nos dice en Romanos 13 que debemos someternos al Estado. Pero ¿alguna vez has pensado, amigo mío, que parte de someterte al Estado en nuestro contexto democrático significa compartir en su autoridad mediante nuestro voto? Entonces, eso significa que si tú eres un oficial electo, estás pecando contra Dios y participas en el fraude electoral. Si tú permites que haya sobornos, ese es un pecado contra Dios. Es un Dios perfectamente santo que todo gobierno sobre la tierra es llamado a representar. Y eso significa que todos nosotros, hasta donde tenemos parte en ese gobierno, debemos conducirnos y vivir y conducirnos de tal manera que sea piedad. Si tenemos algo, un voz y voto en la autoridad del gobierno, quiere decir que hasta cierto punto podemos tener una parte en su tiranía. Entonces, descuidar la autoridad democrática al no votar, o al no estudiar, o al no tratar de usar la influencia que podamos tener en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestro estado, no usar eso en sí mismo está mal. Es descuidar una administración que Dios nos ha entregado en las manos. Es como dejar dinero en la mesa o sepultar tu talento en el suelo. Amigos, he dicho que no podemos crear un mundo perfecto, pero eso no significa que no podemos ser buenos administradores de lo que tenemos o que no podemos usar los procesos democráticos para bendecir a otros. Yo quiero que los ciudadanos musulmanes de Estados Unidos que sean bendecidos por un buen gobierno. Un gobierno que sea coherente con principios de quién es Dios que vemos revelados en su palabra. Quiero que toda persona que ha sido creada a imagen de Dios, todo ser humano que sea bendecido con gobiernos que son justos y rectos. Y yo quiero usar mi parte para promover eso, para ayudar a entender lo que eso significa, preparar a personas en hacer eso bien. Eso honra a Dios. Eso es parte de amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La justicia es parte del amor.
Debemos usar nuestra administración democrática. No debemos menospreciar el valor del trabajo común y corriente que Dios nos ha llamado a cumplir. Ni a Adán ni a Eva se les quitaron sus deberes por la caída. Simplemente se volvieron más difíciles sus tareas. El trabajo no comenzó con la caída. El trabajo es una ordenanza precaída, es parte de la bondad de la creación. Que Dios nos da algo que hacer, que de hecho es productivo en nuestras familias, en nuestros lugares de empleo, en una granja, en una oficina, en un aula de escuela. Eso es algo maravilloso que refleja la persona de Dios, que podemos hacer algo que de hecho es productivo y da fruto. Refleja la naturaleza de Dios. Es una misericordia de la imagen de Dios en nosotros, que inclusive aquellos que entendemos bíblicamente que odian a Dios, los no cristianos, todavía quizás nos deseen bienestar. Te das cuenta de que quizás tengas amigos no cristianos, quizás algunos en la actualidad, hoy, que no son cristianos. Quizás te gustaría desearles a todos estos cristianos bienestar. Entendemos que aún si haces eso es parte de la bondad de Dios hacia ti y hacia nosotros. No nos sorprende cuando inclusive las personas más afligidas, las más separadas de Dios, las que están en mayor enemistad con Dios, las personas más perdidas, hacen cosas buenas, debido a que todas las personas son hechas a imagen de Dios. Entonces, tener una relación pacífica y productiva con no cristianos debe ser parte normal de nuestra vida, debe ser una parte normal de nuestro ministerio como cristianos en nuestra cultura. Número 5. Pasa al libro de Proverbios. Hay tanta sabiduría en los Proverbios. En Proverbios capítulo 3 vemos la sabiduría de Salomón para su hijo. Si no has leído el libro de Proverbios de los capítulos 10 en adelante hasta casi el 31, estos dichos, normalmente 1 o 2 versículos de largo, que son leídos realmente por sí mismos, realmente no ordenados por temas. Los primeros 9 capítulos, no obstante, son partes continuas de sabiduría y los beneficios de la sabiduría. Y en el capítulo 3 vemos el versículo tan famoso, el 5. Entonces el quinto versículo le estoy dando como uno de estos peldaños escriturales, es Proverbios 3, versículo 5. Fíate o confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Quieres responder a tiempos difíciles? Bueno, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces la implicación, confía en el Señor, no en las circunstancias humanas. Nunca ha habido una serie de circunstancias en las que los cristianos no pueden confiar en Dios. Jesús confió de manera hermosa en el Padre frente a la cruz. Leemos en Hebreos 12, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Amigo, nada que tú y yo enfrentemos se compara con lo que Jesús tuvo que sufrir. Cualquier temor que tengamos es una falta de confianza en Dios. Podemos confiar en Él. Él siempre ha sido digno de confianza. Él es digno de confianza al tenerte aquí, a ti. Y Él va a mostrar que es digno de confianza en medio de todo lo que tengamos que soportar. Y conforme confiamos en Él, tendremos el privilegio y el gozo de poder dar un hermoso testimonio de la bondad y el poder de Dios. Y le daremos la gloria en eso. Número 6. Regresa al Nuevo Testamento. Ve a Primera de Corintios, capítulo 4. Estábamos en el capítulo 15, un par de días atrás. Pablo escribe a esta iglesia que él había fundado unos cuantos años antes. Él había oído de algunos de la casa de Chloe que había problemas. Él escribe dirigiéndose a los problemas. En los primeros 4
capítulos de manera especial se dirige a las divisiones equivocadas que han estado ahí, conforme algunas personas que estaban enseñando enseñanza falsa ahí en la iglesia estaban adquiriendo prominencia y están sintiéndose orgullosos por algunos de los dones de elocuencia y retórica, la manera en la que pueden presentar las cosas. Corinto estaba lleno de maestros que se ganaban la vida al hablar de manera elocuente. Entonces Pablo les escribe en su orgullo una de las preguntas más aterradoras en la Biblia. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Claro que la respuesta es nada. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Dios ha determinado cómo asignar sus bendiciones, regalos que Él da. La implicación de esto para nosotros es simplemente esto. Recuerda que todo lo que tenemos es la gracia de Dios. No se nos debe nada de esto. No se nos debe ninguna de las circunstancias favorables que disfrutamos en esta vida. Todo lo que tenemos es gracia. Necesitamos recordar que cualquier cosa que recibamos menos que el infierno es ocasión de celebración para el cristiano, ¿verdad? Todo lo que un cristiano tiene es todo de gracia. Necesitamos mantener esa perspectiva para que no nos veamos tentados a volvernos demasiado agrios hacia nuestros jefes o amigos o miembros de familia o nuestro gobierno cuando se oponen a nosotros. Me encanta la historia de Pablo en Filipos en Hechos 16. ¿Se acuerdan? Pablo a la medianoche está en la cárcel. ¿Y qué está haciendo en la cárcel? Él está cantando. ¿Cómo es que él podía estar cantando en la cárcel? Porque él sabía de qué había sido perdonado. Él conocía la gloria que le esperaba. Él percibía estas realidades más grandes. Él sabía que estos metales frágiles no podían inhibir el esparcimiento del reino de Dios, que Dios le había llamado a ser un heraldo del mismo. Él sabía que todo lo que tenía era por la gracia de Dios y que Dios continuaría siendo fiel. Número 7. Terminemos en donde comenzó esta conferencia. Regresemos al Evangelio de Mateo. Un evangelio maravilloso que combina tantas de las promesas en el Antiguo Testamento con el cumplimiento en el ministerio de Jesús. Cuando llegamos al capítulo 16 en el Evangelio de Mateo, probablemente estamos a 2/3 de progresión del ministerio público de Jesús. Los discípulos mismos han seguido a Jesús, pero no lo han entendido muy bien. Finalmente, en el capítulo 16, Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, de hecho, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús en el versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué era lo que no iban a hacer las puertas del Hades? No iban a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. ¿Te das cuenta de que las puertas son la parte más fuerte de la ciudad? En una ciudad antigua, amurallada, las puertas era el único lugar por el que podías entrar o salir de la ciudad, y por lo tanto el muro ahí era especialmente gruesa, y las puertas estaban vigiladas de manera especial. Era la parte más difícil de entrar a la ciudad porque era el lugar en el que la gente podía entrar o salir, y Jesús le está diciendo a los discípulos que Él va a establecer a su pueblo, a su asamblea, a su congregación, a su iglesia, y que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Él les está diciendo que la iglesia de Jesucristo va a ir en contra de Satanás, e inclusive en los lugares más poderosos de Satanás, la oposición de Satanás finalmente va a caer. Va a fracasar. La iglesia de Jesucristo no va a caer. Jesús da eso como una promesa. La implicación que tomo para nosotros de esto es, número 7, descansa en la certeza de la victoria de Cristo. Descansa en la certeza de la victoria de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo.
No necesitamos temer y temblar como si Satanás finalmente después de todos estos milenios ha ganado la ventaja en su oposición contra Dios mediante la corriente, mediante encontrar la llave perdida del matrimonio del mismo sexo. O quizás lo perdamos aquí en este punto. No hay posibilidad alguna, en absoluto. La gente alrededor del mundo y en la actualidad y a lo largo de la historia han sufrido mucho más de lo que los cristianos sufren aquí en la actualidad en la República Dominicana. Y no suponemos que Satanás ganó la ventaja, ¿o sí? En estos otros lugares, en otros momentos, en otras épocas. Cada nación y cada época tiene su propia manera, en particular de expresar su depravación para atacar a Dios. Pero ninguna de ellas tendrá éxito más de lo que la crucifixión tuvo éxito al derrotar a Jesús. Sí, Él murió, pero 3 días después fue resucitado de los muertos. El reino de Cristo no está en peligro alguno de fracasar ni de caer. El gobierno de la República Dominicana va a caer antes de que el reino de Cristo caiga. El gobierno de los Estados Unidos va a caer antes de que el reino de Cristo caiga. Todos los reyes en el planeta van a caer antes de que el gobierno de Jesucristo caiga. El reino de Cristo no está en peligro de fracasar. Los cristianos, las iglesias y especialmente los pastores, de nuevo, deben conocer esto en la profundidad de nuestros corazones. Ya estalló la bomba, es tiempo de limpiar. Ninguna persona a quien Dios ha escogido dejará de ser salva debido a que las ideas seculares están ganando nuestro tiempo y lugar. No debe haber ansiedad entre nosotros, no debe haber desesperación alguna en nosotros. Yo sé que quizás no podamos ganar la discusión con otros, quizás no se convenzan con nuestros libros y artículos, pero podemos amarlos con el amor sobrenatural que Dios nos ha mostrado en Cristo. Ese mismo amor que nos ha mostrado en nosotros. Y podemos compartir la palabra de Dios con ellos. Podemos compartir con ellos las buenas noticias de que tú también, mi amigo no cristiano, puedes el día de hoy ser perdonado de todos tus pecados. Puedes reconciliarte con el Dios que te hizo y que un día te va a juzgar. Tu juez se puede convertir en tu padre debido a lo que hizo al enviar a su propio Hijo, quien vivió una vida perfecta y murió en la cruz como sustituto por todos aquellos que creeríamos en Él, y Dios lo resucitó de los muertos, mostrando que Él aceptó el sacrificio. Él ascendió al cielo y le presentó el sacrificio a Dios el Padre y nos llama a todos nosotros a arrepentirnos y confiar en Él. Qué maravillosa palabra de esperanza tenemos por compartir. Una palabra de esperanza que ningún cambio de ley puede cancelar jamás. Me encanta Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Quieres un versículo que chupar, por así decirlo, conforme te vas a dormir esta noche? Toma Hebreos 10:34. Trata de desarrollar eso, de abrirlo. Ve lo que significa. Pide cómo eso se manifiesta en tu vida. Oro porque tú tengas esta confianza que transforma vidas, capacitada por el amor, que contribuye a nuestro testimonio de todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra.